La guerra en Siria inició en el año 2011 con protestas pacíficas que terminaron siendo una guerra civil. Esta se originó debido a que exigían reformas democráticas y derechos humanos. Representaban una fuerte represión por parte del gobierno Bashar al-Assad. Además de esto, al pasar el tiempo se fueron incluyendo diversos actores como los grupos izquierdistas, las fuerzas kurdas, los grupos rebeldes y los extremistas islámicos. Además de esto, la aparición del Estado Islámico en el 2014 añadió más complejidad al conflicto. Esta guerra ha cobrado muchas vidas y además ha generado una crisis humanitaria donde muchas personas han tenido que desplazarse y huir de sus lugares de donde vivían. Es por esto que a pesar de la participación de la sociedad humanitaria, la sociedad internacional, la resolución del conflicto sigue siendo esquiva. Siria, con un contexto histórico que abarca milenios, se destaca como una cuna de civilización, albergando antiguas ciudades-estado y siendo gobernadas por imperios como el acadio, hitita y asirio. Desde la expansión del Islam en el siglo VII hasta el dominio otomano, la región experimentó las cruzadas y el mandato francés tras la Primera Guerra Mundial. La independencia llegó en 1946, seguida por la inestabilidad política. El partido de Ba'ath asumió el poder en 1963 y tras participar en conflictos regionales, Siria se vio envuelta en la primavera árabe en 2011, desencadenando la actual guerra civil. Este trasfondo revela la complejidad que ha llevado al conflicto y la diversidad cultural en Siria. El conflicto comenzó porque el régimen autoritario de Bashar al-Assad era muy caracterizado por la represión y la limitación de las libertades de las personas, lo cual esto molestó mucho al pueblo. Además, las desigualdades económicas, las intervenciones de otros países, como lo que viene siendo Arabia Saudita e Irán, las tensiones religiosas entre los grupos como los suníes y los alawitas también contribuyeron mucho a esta situación. El pueblo se rebeló en 2011 tomando como una inspiración la primavera árabe, lo cual la respuesta violenta que tuvo el gobierno empeoró mucho esta situación, alargando mucho esta guerra civil, trayendo consecuencias graves y la intervención de muchos países. Esta complejidad de conflicto ha tenido y ha evolucionado durante el tiempo, lo cual esto ha marcado mucho la historia contemporánea de Siria. Los actores involucrados en el conflicto en Siria han perseguido diversos objetivos y estrategias a lo largo del tiempo, y estos han evolucionado con el desarrollo del conflicto. A continuación, hablaremos de algunos de los objetivos y estrategias principales de los actores claves. Como primero tenemos el gobierno de Bashar al-Assad. Entre sus objetivos estaban mantener el control del gobierno y preservar el régimen del Assad, reconquistar y consolidar el territorio perdido ante grupos rebeldes y facciones opositorias. Estrategias: utilizar fuerzas militares y apoyo extremo, en particular de Rusia e Irán, para combatir a los grupos rebeldes y recuperar el territorio perdido. Hacer uso de tácticas incluyendo asedios y bombardeos intensivos para debilitar a la oposición. Como segundo tenemos a los grupos rebeldes. Sus objetivos eran derrocar al gobierno del Assad, establecer un nuevo gobierno y garantizar derechos civiles y políticos. Estrategias: luchar contra las fuerzas gubernamentales, movilizar apoyo internacional y regional y tratar de consolidar el control de áreas liberales. Estado Islámico. Entre sus objetivos estaban establecer un califato islámico en Siria e Irán, expandir su influencia global. En las estrategias era utilizar tácticas de terrorismo y control territorial para lograr sus objetivos. Además, explorar división sectarias y reclutar combatientes extranjeros. Tenemos también las fuerzas kurdas.
Su objetivo era proteger las áreas kurdas y luchar contra el Estado Islámico, buscar autonomía o autogobierno en el norte de Siria. Entre las estrategias tenemos aliarse con la coalición internacional contra el Estado Islámico, establecer sistema de autogobierno y autonomía en áreas bajo su control. Tenemos a Rusia. Su objetivo era mantener una influencia en el Oriente Medio, proteger al gobierno de Al-Assad y asegurar bases militares en la región. Estrategias: proporcionar apoyo militar al gobierno de Assad, incluyendo bombardeos aéreos, participar en esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución al conflicto. Después tenemos a Irán. Sus objetivos eran fortalecer la posición de Irán en la región, proteger al gobierno de Assad y mantener una ruta de suministro a Hezbollah en el Líbano. Estrategias: proporcionar asistencia militar y financiera al gobierno sirio, así como apoyar a milicias chiitas en Siria, Arabia Saudita y Estado del Golfo. Objetivos: delimitar la influencia de Irán en la región y apoyar a grupos rebeldes en Siria. Estrategias: proporcionar apoyo financiero y armas a grupos rebeldes y opositores del gobierno de Assad. Estados Unidos y coalición internacional. Entre sus objetivos tenemos derrotar al Estado Islámico, apoyar a grupos rebeldes modernos y promover una solución política al conflicto. Estrategias: brindar apoyo aéreo y entrenamiento a fuerzas locales contra el Estado Islámico y participar en esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución política. Estas son algunas de las estrategias y objetivos de los actores clave en el conflicto de Siria, y es muy importante tener en cuenta que las dinámicas y alianzas han cambiado a lo largo del tiempo. Esta situación en Siria es altamente compleja y ha involucrado a múltiples actores con intereses divergentes. Iman Takmiet, una joven siria de 25 años, vive la vida diaria inmersa en la guerra que azota Siria. A pesar de haber pasado más de 7 años en conflicto, ella intenta llevar adelante una vida normal, con una historia marcada por la adaptación a la guerra. Takmiet comparte su vida en Tartus, una ciudad que aún no ha sido destruida, a pesar de la constante presencia del miedo y la guerra. Ella destaca el amor por la vida que siempre prevalece. En sus palabras, destaca que la gente se acostumbra a vivir con el miedo y los sonidos de las bombas, incluso aquellos que disfrutan en bares y restaurantes mientras la ciudad es atacada. La esperanza siempre se mantiene, sin embargo las estadísticas revelan que el costo humano del conflicto, con más de 500.000 de personas asesinadas desde 2011, en medio de los desafíos que enfrenta Siria, se destacan diversas ayudas comunitarias, como lo son los grupos mediadores, los diálogos por la paz, que son para jóvenes, y la ayuda comunitaria conjunta. Estas son muestras de resiliencia que tienen las personas para ayudar a acabar con esas brechas de diferencias que hay entre ellas por las religiones, y es en lo que se destaca Siria, a pesar de toda la guerra que está viviendo. Si hablamos un poco desde el ámbito psicológico y nos contextualizamos en esa época, en todo lo que las personas se vivieron, es importante decir que todas aquellas personas que lo vivieron, tanto los que estuvieron involucrados indirectamente, han tenido o tuvieron un gran impacto psicológico, debido a que incluso 12 años después de esta tragedia, las personas se vieron se vieron expuestas a grandes y complicadas exposiciones de forma en aspectos como la violencia, la economía, en aquellos ámbitos que van destrozando la vida de las personas. Entonces, en ese tiempo, en plena guerra, en pleno conflicto que las personas estaban viviendo, estaban también recreando escenas que jamás pensaron que iban a vivir en su vida, como aquellas de ver familiares muertos, como de ver cómo esa
ese lugar que era su hogar o que era donde pues ellos se sentían que hacían parte de sí mismos, por decir así, su vivienda, todo se estaba destrozando. Ver completamente a un país, a un lugar lleno en llamas que solamente estaba acarreando cosas negativas. El impacto psicológico ha sido y fue muy grave, porque si nos enfocamos un poco en el ámbito de aquellos niños que lo vivieron, hoy en día son adultos, o quién quita que algunos jóvenes ya claramente llegando a la adultez. El conflicto en Siria es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la paz y la devastación que puede infligirse en una sociedad cuando en esta se rompen los lazos de tolerancia y convivencia. Nos muestra las consecuencias terribles de la división y la violencia, así como la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y la solidaridad en la búsqueda de la paz. En medio de la destrucción también encontramos ejemplos inspiradores de resiliencia y esperanza. Las historias de personas que han sobrevivido, que han reconstruido sus vidas y que han trabajado para sanar heridas profundas, son testimonios de la fuerza del espíritu humano. Este conflicto nos recuerda que la paz no debe darse por sentada, que debemos trabajar incansablemente para evitar que surjan divisiones y que la reconciliación y el perdón son fundamentales para la construcción de un futuro mejor.